Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Ya. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.sm Radio y también los invitamos a que se conecten al Facebook Live. Busquen SM Radio y ahí estamos transmitiendo también completamente en vivo. Rafael, buenas tardes, buenas noches más bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aprovechamos para saludar a aquellos que nos puedan estar escuchando y viendo en vivo o aquellos que posteriormente ya bajo la modalidad de on demand nos puedan ver a través de YouTube o de nuestros podcasts que hemos ido publicando de todos estos programas de esta segunda época de Factor Desconocido. Ya hoy es el programa número 17, Arturo, si mi memoria no me falla y las cuentas tampoco. Pues yo creo que no te falla porque a mí sí me falla la memoria en las cuentas. Ok. Pero digo, ya llevamos un rato aquí en la transmisión de Factor Desconocido, muy a gusto, muy contentos de compartir la información de los no identificados y por supuesto también de los temas de misterio, y que pues hemos tenido muy buena aceptación. Compañeros interesados en el tema de misterios nos han enviado pues algunos comentarios. Próximamente también algunas colaboraciones con pues personas que han escrito libros, por ejemplo nuestra compañera Elizabeth Ramírez de allá de Chile nos envió información de dos personas muy interesantes que queremos entrevistar. Uno es piloto de la Fuerza Aérea Chilena y el otro también pertenece a las Fuerzas Armadas, pero pues ha escrito un libro y que tan solo el título me parece muy interesante. Más adelante lo vamos a comentar en próximas emisiones. También está pendiente por ahí una entrevista con un amigo que tú tienes allá en Oaxaca. Correcto. Que bueno, tiene un acervo histórico, un acervo de información muy interesante y que bueno, son las cosas que ahorita pues estamos ya cocinando para futuras emisiones de Factor Desconocido. En esta ocasión ya lo habíamos platicado con anterioridad, también tenemos una entrevista que tú realizaste a un, pues ¿cómo se le pudiera llamar? Contactado. Sí. A una persona que yo no tengo el gusto de conocerlo, tú sí. Y bueno, aquí se las vamos a presentar. No es la entrevista completa, es un fragmento que lo vamos a estar distribuyendo durante los próximos 2-3 programas que vienen de Factor Desconocido, para que ustedes vayan entendiendo, analizando esta pues posible experiencia de contacto, ¿no? Claro. A mí me gustaría platicar con esta persona, pero bueno, más adelante en esta emisión lo vamos a escuchar y nos lo vas a platicar, mi querido Rafael. Por otra parte, también durante la semana pasada tuvimos estuvimos conversando tú y yo, Rafael, referente a una información que se ha venido manejando en torno a el científico o el difusor. Algunos dicen que es un fraude, algunos dicen que es verdad los datos que ha aportado Bob Lazar. Él afirma que durante la década de los 80s, para ser específico, entre 1988 y 1989, en un año, trabajó precisamente en el Área 51, allá en Groom Lake, en Nevada, a unos 133 kilómetros de Las Vegas. Él afirma que pudo ver y conocer hasta cierto punto la tecnología extraterrestre que se resguarda en el Área 51, pero específicamente ahí, exactamente al lado del Área 51, hay
hay una zona que se llama el S4 o sector 4, donde pues están almacenados estos objetos voladores no identificados y que a él lo llevaron para realizar el proceso de la retroingeniería, es decir, de algo que ellos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos o el Ejército de Estados Unidos, recuperó, llegar al origen de esa tecnología. A él lo llevaron para eso. Años después contacta a pues un periodista de Las Vegas y bueno, pues da un testimonio en donde pues relata toda la experiencia referente a lo que él pudo observar, lo que pudo analizar, lo que pudo escuchar dentro del Área 51, ¿no, Rafael? Sí, claro, pues la invitación es para que pues investiguemos un poco más del tema, aquellos de ustedes que se interesen por él. De hecho, Bob Lazar tiene un sitio web que está muy sencillito, está como que muy descriptivo, está muy gráfico. Lo encuentran así como Bob Lazar, L-A-Z-A-R, boblazar.com. Y bueno, pues ahí explica básicamente de manera esquemática de qué trató su experiencia. Como bien lo indicas, él estuvo trabajando en el sector que lo conocen algunos investigadores como el Área 51, dentro del Área 51, o sea, un laboratorio ultra secreto, muy compartimentalizado, es decir, porque él argumenta, cosa que se hace lógica, que en investigaciones ya tan secretas, a toda la gente no le dan toda la información. Entonces él tenía un laboratorio en donde trabajaba con otra persona, que era un colega que trabajaba igual que el ingeniero, y estaban en una zona aislada, en donde estaban ellos trabajando junto a un objeto recuperado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Había otros 9 laboratorios, porque eran 9 objetos que él logró pues contabilizar o ver, cada uno con su propio laboratorio, y ya luego no podían ni siquiera compartir la investigación que ellos tenían, su colega y él, con otros equipos de investigación, o sea, era una investigación compartimentalizada. Se hizo un clásico muy famoso porque fue un boom en los años 90, porque Bob Lazar dio sus primeras entrevistas y luego lo que te da lugar a pensar que tienes autenticidad o cierta autenticidad es porque él no buscaba los reflectores. Él, a diferencia de muchas otras personas que se argumentan como contactados o como que han tenido experiencias de tipo científico o como haya sido con no identificados, él no quería, se dio a conocer por proteger su vida. Porque a él le preguntaban, bueno, ¿y tú por qué lo diste a conocer? Pues porque si no lo doy a conocer me matan. Y como es el interés no convertirme en mártir, porque si no van a acreditar o van a avalar lo que yo estoy diciendo como cierto, pues ahorita yo soy el loco, yo soy el que pues al menos no me han matado, sí me han desacreditado, incluso tengo entendido que le desaparecieron sus antecedentes académicos. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, ese es uno de los factores importantes por los que algunos interesados en el tema de los no identificados no confían tanto en Bob Lazar, porque al buscar sus registros, él supuestamente trabajó en el MIT, y al buscar los registros, pues resulta que no existieron, o sea, no encuentran su cédula profesional, incluso algunos profesores y gente, científicos que son contemporáneos de Bob Lazar, pues no lo reconocen, ¿no? Sin embargo, sí ha aportado datos muy interesantes, como por ejemplo el elemento 115, que él afirma que en el Área 51 y a raíz de la recuperación de los objetos voladores no identificados en diferentes accidentes, pues se pudo desarrollar este elemento 115 que permite, de acuerdo a la manipulación que han llevado a cabo, permite pues modificar el espacio-tiempo. Posteriormente, científicos de otras partes del mundo sí lo logran identificar el elemento 115, y el tiempo de vida que estos científicos, logran determinar, el tiempo de vida de este elemento es muy corto. Sin embargo, este problema de inestabilidad de este elemento lo estaban realizando, lo estaban tratando de llevar a cabo en el Área 51. Estos datos los dio antes Bob Lazar, y que bueno, a la postre se confirmaron. Entonces es un tema el de Bob Lazar muy, muy polémico. ¿Y por qué lo abordamos ahora en Factor Desconocido? Hace un par de semanas
Yo estaba checando pues, la información de otros compañeros interesados en el tema de los ovnis, y me encuentro con que Parceriza, y de hecho te pregunté al respecto, y también Iker Jiménez, allá en España, mencionaron que a Bob Lazar le habían cateado su casa. Así es. Y que le habían retirado o sí, quitado, ¿no? Varias computadoras, aparentemente con el argumento, y como siempre, con el pretexto de seguridad nacional. Sí, esto llama la atención porque investigando un poco más, Arturo, sí es cierto que a finales del año pasado, por ahí de los meses de octubre, noviembre, fue cuando se dio este cateo en la casa de Bob Lazar. ¿Por qué 30 años después de su primera declaración, o casi 30 años después? Pues porque resulta que también a finales del año pasado, un chico que se llama Jeremy Corbell en Estados Unidos hace una superproducción que incluso Mickey Rourke, el famoso actor estadounidense, la narra, así con su voz esa aguardentosa y así, muy hollywoodense. Es un documental que habla de una parte de la vida de Bob Lazar, la parte tanto pública que se dio a conocer a través de sus primeras declaraciones en el 89, y luego también su vida actual. El documental, de hecho, para quien lo guste ver, pues lo venden en iTunes o lo venden en Amazon, etcétera, ahí está. Digo que es una superproducción porque la verdad así lo es, o sea, es una producción en regla de Hollywood. Se presentó en un teatro, en varios teatros de Los Ángeles, Las Vegas, Estados Unidos, acudió mucha gente, o sea, fue un evento mediático. Entonces, a raíz de esto, como que nuevamente se volvió a poner en los medios, tanto especializados como no especializados, el tema de Bob Lazar. Pongan ustedes que aquí pues hay de todo, ¿no? Hay desde gente que dice que muy probablemente lo que sucedió es que, pues digamos que el FBI como que quiso aprovechar esta coyuntura como para... pues es como una olla express, ¿no? Que levanta presión, y entonces como que contribuye ahí el FBI con su cateo, como para promocionar, ¿sí me explico? Este evento, hay algunos que dicen que fue como promoción, ¿no? Pero hay otros que dicen que no, que en efecto lo catearon, así de veras, y se llevaron mucha información y muchas cosas como represalia. En todo caso, pues haya sido, como dijera algún clásico, el hecho es de que nuevamente todos estos temas salen a la luz, y entonces es muy interesante ver que pues hasta el momento nadie ha desmentido a Bob Lazar, ¿no? O sea, lo han desacreditado, le han dicho un montón de cosas, pero que alguien así haya desmentido, o mucho más el gobierno norteamericano, que haya salido a decir, no señores, esto es un invento por esto y esto, ¿no? O sea, ahí sigue la investigación que él dio a conocer, su testimonio, y hasta el momento pues ahí está, ¿no? Bueno, de hecho también el mismo gobierno estadounidense ha contribuido precisamente a este halo de misterio en torno a Bob Lazar. ¿Por qué? Porque pues también va junto con pegado en la experiencia de Bob Lazar con todo lo que se dice, estas leyendas urbanas tal vez del Área 51, que incluso el primer presidente en hablar del Área 51 fue precisamente Barack Obama. Sin embargo, previamente Bill Clinton hizo detuvo como una ley para que todos las dependencias del gobierno estadounidense se sometieran a cierto tipo de revisiones de su presupuesto. Entonces ahí sí impactó esta ley a otras dependencias del gobierno americano, pero no precisamente a esta parte del Área 51. ¿Qué te parece, Rafael, amigos, si vamos a escuchar esta pequeña síntesis de la experiencia de Bob Lazar? Robert Scott Lazar, o Bob Lazar, es una persona que asegura haber trabajado desde 1988 hasta 1989 como un físico en una zona militar llamada S4, situada cerca de Groom Lake, Nevada.
Según Lazar, las instalaciones del S-4 se utilizan como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Lazar asegura que vio 9 platillos volantes diferentes durante su estancia allí. Las 2 universidades de las que afirma haber obtenido títulos no tienen ningún registro sobre él y Lazar nunca ha podido mostrar documentos alguno que describe que ha trabajado para el gobierno estadounidense. En noviembre de 1989, Lazar apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena de televisión de Las Vegas, Glass TV, para hablar de diversos aspectos de las implicaciones de su trabajo en el S-4. Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en el S-4 por Edward Teller. Sus tareas consistían en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los 9 platillos volantes, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en curso que tiene lugar en el S-4. Desde las primeras observaciones de Lazar en S-4, pensó que los platillos voladores eran aviones secretos extraterrestres, cuyos vuelos de prueba deben haber sido responsables de muchos informes de ovnis. Gradualmente y por los múltiples documentos que había leído detenidamente y que le habían mostrado en el S-4, Lazar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen extraterrestre. En cuanto a las teorías expuestas por Lazar sobre los estudios de física aplicada que llevó a cabo en las instalaciones del S-4, asegura que el elemento atómico 115, conocido también como un elemento sintético, serviría como combustible nuclear. El elemento 115, según Lazar, aportaría una fuente de energía, el cual produciría unos efectos antigravitatorios bajo un constante bombardeo de protones, junto con la antimateria para conseguir una vasta producción de energía. A medida que el campo de interacción nuclear fuerte del núcleo del elemento 115 está debidamente aplicado, el efecto gravitacional a gran escala resultante vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo, que de hecho acorta considerablemente la distancia y el tiempo de desplazamiento hacia un determinado destino. Según Lazar, participó en reuniones informativas en las que describe las participaciones históricas de seres extraterrestres con este planeta desde hace 10.000 años. Lazar afirma que los seres extraterrestres provienen del sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. La credibilidad de Lazar sufrió un duro revés cuando se descubrió que las escuelas y universidades a las que afirma haber asistido no tenían constancia alguna de él, y que nadie de la comunidad científica recuerda siquiera haberle conocido. Pues seguimos aquí en Factor Desconocido y esa es la historia en síntesis de, como ya habíamos platicado, de Bob Lazar. Y hace un momento estábamos comentando fuera del aire, ahora que tuvo Bob Lazar en su casa este cateo por parte del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional. Estábamos platicando precisamente, tal vez no sea el mismo caso, pero tal vez sea la misma metodología. El caso de Stan Romanek. Si bien es cierto, en un principio se explotó mediáticamente este caso de contactado de Stan Romanek, los videos, incluso dicen algunos que el video que pudo obtener del ser extraterrestre en su caso es una moped, es un monito que él mismo hizo. En lo personal ese video me parece demasiado pues no lo creo, no, realmente no lo creo. Sin embargo, igual llegó el FBI a su casa y le decomisó varias computadoras y resultó ser que él tenía una serie de archivos con pornografía infantil y lo arresta, ¿no? Entonces, ahora que lo estamos comentando, digo, todos están expuestos a ese tipo de cosas por parte de las agencias estadounidenses, que con el pretexto de la seguridad nacional, pues pueden entrar en tu casa y pueden decir o acusarte lo que sea, ¿no? Sí, claro, con la ley terrorista que promulgó, sin mal no recuerdo, George Bush hijo, a raíz de los atentados o supuestos atentados del 11 de septiembre del 2001, lo de las Torres Gemelas y todo eso, pues ahora sí ya prácticamente, seas o no seas ciudadano norteamericano,
pero pueden entrar ipso facto a tu casa, a tu computadora, a tus redes sociales, a donde sea, y pues ahí estás expuesto prácticamente a lo que sea, ¿no? Y te pueden inventar N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ve tú a saber, también comentábamos fuera del aire de que, bueno, cuando es algo ya tan mediático, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en el caso específico de Bob Lazar, bueno, pues él fue el primero o uno de los primeros en dar a conocer el Área 51, ¿no? Pero ahora ya la mayoría de personas cuando mencionas el Área 51 ya forma parte de la cultura pop, ¿no? O sea, ya como que Área 51, seas o no seas especializado en el tema o te interese o no, ya medio lo identificas como que una zona de alto secreto. Sí. Obviamente, pues igual y ya ni siquiera lo es, ¿no? Decíamos fuera del aire, bueno, igual y muy seguramente los gobiernos, no nada más de Estados Unidos, sino de las grandes potencias, si eso es lo que exponen mediáticamente, pues entonces, ¿qué será lo que no exponen, no? Sí. Es de dar hasta miedo, ¿no? Todo lo que tendrán. El Área 51, como bien lo comentábamos fuera del aire, Rafael, y se los pasamos aquí a todos ustedes que nos están viendo, pues en su tiempo fue el área secreta más conocida del mundo, ¿no? A raíz de que un satélite ruso la pudo fotografiar. Posteriormente esas fotografías se filtran igual en los medios de comunicación y entonces los mismos periodistas empiezan a cuestionar al gobierno estadounidense de qué se trata esa base militar que no se tiene registro, o en aquel entonces no se tenía registro. ¿Por qué? Por las antenas que sobresalen. Se dice que es una base subterránea, al igual que el área que se encuentra a un lado, a un costado, que es el S4 o sector 4. Muchos dicen que son bases subterráneas y que lo que se ve en la superficie simplemente es pues lo que tiene que estar al exterior, ¿no? Como son antenas, como son a lo mejor pistas de aterrizaje, ¿no? De las aeronaves. Hay que recalcar o hay que recordar que el Área 51 efectivamente forma parte de la seguridad nacional estadounidense. ¿Por qué? Porque ahí se hicieron pruebas de vuelo el SR-71 Blackbird, este avión supersónico estadounidense. Posteriormente, los bombarderos B-2, los Black Manta, creo que se llaman así, ¿no? Y también los F-117, que son o que eran indetectables al radar y que pues certeramente sus vuelos daban con los blancos, específicamente en la guerra del Golfo Pérsico. Ahí fue donde nosotros como público, como ciudadanos, nos dimos cuenta que existía esa tecnología y ese tipo de aeronaves. Esas aeronaves, años antes de que lo dieran a conocer, ya era conocido por parte de algunos investigadores de los objetos voladores no identificados y de las conspiraciones, de que en esa base, en el Área 51, se estaban haciendo pruebas con esa tecnología y con esos aviones. De ahí que aparentemente muchos reportes de aeronaves triangulares corresponden precisamente a este tipo de pruebas. Entonces, si en aquel entonces se llevaban a cabo ese tipo de pruebas y para nosotros, mortales, eran aeronaves extraterrestres y era a final de cuentas la tecnología que estaba llevando a cabo ahí, ¿qué no habrá ahora con la nueva tecnología, con los avances científicos? ¿Qué no habrá? Claro, y sobre todo algo interesante que igual y podríamos tocar en algún otro programa. Hay muchas otras áreas 51 en todo el territorio de Estados Unidos. Y hay en muchos, en los países más poderosos del planeta, ¿no? Por ejemplo, en China tienen su Área 51, entre comillas, que está rarísima, la verdad, está muy interesante ese caso, de lo que algunos investigadores le han llamado el Área 51 China. En Rusia también, en ciertas partes de Siberia, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque digamos que poco a poco yo sigo manteniendo la tesis de la olla express, ¿no? Es como una olla express que para que no reviente, pues no queda de otra, de ir dando como que a gotitas, como en gotero, poco a poco dar a conocer, ¿no? Como que aflojar tantito ese halo de secrecía
y permitir que haya investigadores que vayan sacando esto a la luz, ¿no crees? Porque tampoco, bueno, no es posible mantener todo en secreto, ¿no? Entonces, y menos ahora con la tecnología que tenemos, donde ahora cualquiera con un teléfono celular pues ya tiene una cámara y algo, y pues puede sacar fotos, videos, testimonio en audio, lo que sea, ¿no? Ahora, lo que sí es una realidad es que, bueno, pues el área 51 sí está fuertemente custodiada. Sí, claro. Incluso por ahí circulan en diferentes canales de YouTube videos de pues turistas que se acercan y que bueno son detenidos por parte de la seguridad. Tiene sensores de movimiento, cámaras térmicas, en fin, sí hay una seguridad muy importante en el área 51, pero así como esa hay otras, como bien lo dices, ¿no? Y también en Estados Unidos no solamente bases militares, sino hay ya reportes de que existen búnkers en donde pues definitivamente ahí se llevan a cabo desarrollo de tecnología, investigación por parte del gobierno estadounidense en diferentes áreas de la ciencia. Entonces, pues sí, definitivamente creo que es un misterio el Área 51 y vamos a ver una pequeña cápsula, una recopilación de los puntos interesantes de esta zona militar estadounidense. Todos hemos escuchado miles de historias acerca del Área 51. Lo hemos visto en televisión, leído en numerosos libros o revistas que tratan supuestas conspiraciones entre científicos y gobernadores estadounidenses y sobre todo leyendas urbanas que se extienden a través de Internet. Se piensa que la base es solo la punta de un monumental iceberg de mentiras y que en realidad el área es una inmensa instalación en las cuales se desarrollan actividades de alto secreto, pruebas y experimentos que de ser revelados afectarían gravemente a los Estados Unidos y la comunidad científica. Sin embargo, muchas de las conspiraciones han sido las conjeturas que se han generado sobre el secretismo y lo hemos escuchado tantas veces que realmente ya no sabemos bien qué es lo que sucede dentro del Área 51. Después de tantas versiones y rumores, te invitamos a que conozcas 10 datos reales que hay que conocer sobre la base de la Fuerza Aérea de Nellis. Información oficial escasa. No son pocos los que han pedido más información acerca de qué es exactamente lo que ocurre dentro del Área 51. El principal problema es que hay información muy limitada disponible sobre este misterioso lugar. De hecho, este artículo se basa en declaraciones oficiales que se han hecho con respecto a la presencia y el uso del Área 51 desde su aparición. ¿Qué es el Área 51? El Área 51 es una extensión territorial situada en Nevada, Estados Unidos, y es propiedad del gobierno norteamericano. Es muy popular por el hecho de que allí, durante muchos años, se vienen desarrollando experimentos de prueba con tecnologías secretas y nuevas aeronaves militares. Su ubicación. El gobierno de Estados Unidos publicó en el año 2013 un mapa de la ubicación exacta de la base. Las instalaciones del Área 51 se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada y a unos 133 kilómetros al norte de la ciudad de Las Vegas. Está situada en el centro, en un vasto aeródromo militar y cerca de un salar llamado Groom Lake. Bill Clinton hizo una ley para protegerla. En 1995, Bill Clinton firmó una orden para evitar que la legislación ambiental para el control de residuos peligrosos se hiciera extensiva a la base, ya que ello hubiera requerido la revelación a cualquier persona no autorizada de información clasificada sobre el lugar. Se utilizó para desarrollar y experimentar con aviones espía. Siempre se ha hecho mención de que el Área 51 son las instalaciones donde se han hecho numerosas pruebas de ovnis y nunca se ha negado. Sin embargo, la realidad es que la base es un centro de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea. En el año 2013 confirmaban que el Área 51 se hicieran pruebas de avión espía U-2 para la vigilancia durante la Guerra Fría como parte del programa de espionaje a la Unión Soviética. No se puede acceder al área. La expansión alrededor del Área 51 no es el único que se ha dado para garantizar la seguridad de la base de la Fuerza Aérea. Todo el perímetro está patrullado por guardias de seguridad. La existencia no se mantiene oculta. Según la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la existencia del Área 51 nunca se ha ocultado. Si el gobierno nunca ha reconocido la existencia de la zona y que mucho menos lo hayan hecho en una época en la que el fenómeno ovni cobraba fuerza en el mundo, hace pensar que en realidad trataban de mantenerlo oculto. Sin embargo, las misiones de prueba de aviones espía y sus particulares estructuras hicieron precedentes un sinfín de teorías de conspiración.
Barack Obama fue el primero en hablar públicamente de la base. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue el primero en hacer un comentario público sobre el Área 51 en el año 2013. Ahora, cuando te conviertes en presidente, una de las primeras cosas que te preguntan es qué pasa realmente en el Área 51. Teorías de conspiración. El propio gobierno de Estados Unidos impone estos rumores al negarse a abordar cualquier asunto relacionado con la base militar. Sin embargo, como una cuestión de seguridad nacional, uno no podría esperar nada diferente. Es verdad que a menudo aparecen luces misteriosas sobre la 51, pero no hay duda de que las instalaciones son un campo de prueba para la tecnología de armas, así como para el desarrollo de aeronaves. Antiguos empleados del Área 51. Existe una asociación para los ex empleados del Área 51 llamada Roadrunners. Los miembros se reúnen para hablar sobre sus experiencias de trabajo, pero con la mayoría de la información aún clasificada, hay poco de lo que realmente pueden hablar. Y continuamos aquí en Factor Desconocido, que nos dio Q Rommel. Y bueno, ahí está esta cápsula, síntesis de precisamente lo que rodea el Área 51 y esos puntos que han llamado mucho la atención, puntos que han llamado la atención a los investigadores e interesados en el tema de misterios, ¿no, Rafael? Sí, claro, pues de hecho hay, como lo decía la cápsula, ¿no? Hay grupos de personas que se reúnen como para compartir sus experiencias y demás. Es un tema muy interesante. Yo creo que sí vale la pena, Arturo, que que en alguna siguiente emisión toquemos los temas de este tipo de áreas en otros países superpotencias como China, Rusia, etcétera, porque cada superpotencia pues tiene pues ahora sí que tiene sus trapitos al sol, ¿no? Entonces va a estar interesante como tocar esto de otras áreas del mundo que son similares a esta área 51, pero obviamente mucho menos mediáticas, ¿no? Sí, y hay que recordar también una cosa, ¿no? Todos los gobiernos de diferentes niveles, tanto municipales, estatales, federales, internacionales y anexas, todos tienen información reservada, absolutamente todos, en diferentes temas, en diferentes vertientes de la vida, de la sociedad de la cual formamos parte, temas económicos, temas religiosos, temas de seguridad pública, por supuesto. En este caso, definitivamente debe de haber una secrecía, un hermetismo, una información reservada, ¿no, Rafael? Sí, claro. Ahora, de los porqués, pues puede haber un montón de motivos, ¿no? Hablábamos también fuera del aire de al menos 2 proyectos espaciales secretos que muchos investigadores pues han ido dando poco a poco a la luz, ¿no? El caso Curry-Good, el caso de este señor Tompkins, etcétera, ¿no? Hay varios investigadores y varias personas que poco a poco han ido dando a conocer varios programas que pues están tras las sombras, ¿no? Si esto es lo que conocemos, como decíamos hace rato, ¿qué será lo que no conocemos, no? Toda la tecnología que se ha venido a desarrollar exponencialmente de los años 20, 30 para acá, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que valdría la pena tocarlo en algún futuro programa. No, por supuesto, la próxima emisión lo tocamos y ya lo exponemos aquí. Y de hecho, ahorita antes de irnos a corte, quiero ya para finalizar esto, regresarme un poquitito al caso de Stan Romanek. Hay un artículo muy bueno, ajá, fíjate, en Animal Político, en www.animalpolitico.com. Y esta página de internet de información general, de información política principalmente, también titula el texto precisamente de Stan Romanek. Dice, los mopeds de Stan Romanek. Entonces, los invito a que ingresen a Animal Político y chequen esta nota porque de verdad a mí me llamó mucho la atención. A mí me gustó cómo la abordaron. Y bueno, así como eso, hay mucha información en las redes sociales, en los medios ortodoxos de pues el Área 51, de Bob Lazar, de Stan Romanek y de la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Y también de la visita aparentemente de objetos voladores no identificados aquí a nuestro planeta.
De acuerdo, sí. Sí, aquí nada más destacar que, bueno, ya cuando este tipo de temas se va a los grandes medios, a los medios masivos, por lo general se ridiculiza, porque también la ridiculización es una estrategia que se tiene para que precisamente la gente se lo tome a guasa, se lo tome a chiste, diga, ay sí, los hombrecitos verdes, los platillitos, lo que sea, las películas de Hollywood, las grandes superproducciones. Obviamente todo esto parte de una narrativa, de una estrategia. Digo, tú como experto en comunicación, Arturo, no me dejarás mentir, que este tipo de estrategias son como ya preparadas con un plano de abrir toda una narrativa para ridiculizar, para banalizar este tipo de temas, para que precisamente la gente diga, bueno, pues no son ciertos, todos los que hablan acerca de esto están bien loquitos, etcétera, ¿no? Esa es también parte de una estrategia, ¿no? Ahora, esta situación del ocultamiento de información por parte de los gobiernos, por parte de diferentes dependencias de los mismos, no queremos entrar en el punto paranoico nosotros, ¿no? Es una realidad, es algo que sí existe, como ya comentaba, y pues bueno, en este tema de los no identificados ha sido evidente que también pues ha habido manipulación, ha habido desinformación. Hace un momento decías, es que es como una olla express. Pues sí, creo que ahora los gobiernos, en vez de tal vez ocultarlo, están tomando también ya la opción de contrarrestarlo, pero con desinformación. Claro. Entonces, es un tema muy interesante, es un tema que igual lo podemos tratar en la próxima emisión de Factor Desconocido, el tema de las conspiraciones, el tema, me parece interesantísimo el aspecto de las banderas blancas. Claro. Las banderas blancas, para mí, sí, las falsas banderas, en fin, un sinfín de situaciones que los gobiernos utilizan precisamente para desinformar, para ocultar o para manipular, a final de cuentas, la información. Porque hay que recordar que la información definitivamente es poder. Vamos a un corte, Rafael, amigos, y regresamos aquí a Factor Desconocido. Regresamos con la entrevista que realizaste y también para que nos contextualices de este pues posible contactado. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de discutirlo cuando regresemos de corte. Los invito a que sigan en www.sm Radio en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Las energías negativas pueden ser la causa de la mala suerte, la pobreza y el desamor. El alquimista Kiruna ha viajado a Medio Oriente, al lugar donde no había nada y hoy está lleno de abundancia. El secreto de la gente más exitosa y poderosa del mundo ya está aquí. La tarjeta radiónica Gold, la original, aquella con las propiedades de la bioenergía radiónica, así como los elementos energéticos terrenales, tales como el cuarzo, y los elementos ancestrales universales que aportan amor, protección, sanación, prosperidad y abundancia. Energía positiva que influye en los ámbitos más importantes de tu vida. Si quieres tener éxito y bienestar, no esperes más. Ya está aquí la tarjeta radiónica Gold, respaldada por la Sociedad Comercial de Dubái, aquella que ha llevado a los más poderosos del mundo a transformar el desierto en la ciudad más deslumbrante del mundo. Reserva ahora la única y original tarjeta radiónica Gold, enviando un WhatsApp a los números en pantalla. Entregamos a partir del 15 de diciembre. No lo dudes más y cambia tu vida. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio.
¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Estamos aquí en Factor Desconocido y bueno, vamos a darle paso a la entrevista que le realizaste a esta persona que bueno, no estoy con los datos puntuales de su caso, pero me comentas que ha tenido experiencia de contacto, ¿no? Sí, es una experiencia de muchos años, prácticamente desde que era un niño, y ya después fue desarrollándose esta experiencia de contacto poco a poco. Y bueno, a mí me gusta la frase que dijiste antes de ir a corte, ¿no? Lo de posible, porque en este tema de contactados, nunca puedes afirmar que todo es cierto o que todo es falso. Simplemente cada caso hay que analizarlo en su justa medida, con los datos, con las evidencias, con los testimonios que se tengan. Yo conocí a Alejandro hace unos meses, el año pasado. He estado en contacto relativamente frecuente con él. Lo que me llama la atención del caso de Alejandro es que te da la sensación de que, bueno, no la sensación, simplemente él no quería abrirse a ser entrevistado, no se resistía al reflector o se sigue resistiendo. Costó cierto trabajo que él accediera a que se le entrevistara, porque él ha tenido muchas experiencias en donde pues le sucedió algo como lo de Bob Lázaro, como muchas otras personas, ¿no?, que han estado en contacto con este tipo de fenómenos, que esto incluso les acarrea problemas personales, familiares, laborales, etcétera. El mismo Alejandro en una parte de su entrevista así lo manifiesta, dice, bueno, pues es que esto me ocasionó muchos problemas. Entonces, cuando sucede este tipo de situación, te da como que el sentido de que es más cercano a lo auténtico. ¿Por qué? Porque no quiere el reflector. Cuando tú ves que una persona abiertamente se pone a decir, no, sí, que a mí me contactaron y me dijeron y esto y el otro y aquello, bueno, pues entonces ya empiezas a dudar, ¿no? Porque entonces ya te da la sensación de que, bueno, pues qué tanto es ya propaganda como para que le des muchos likes en Facebook o que le des muchos me gusta en YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces, la experiencia de Alejandro es de que a él en su vida personal, porque así se lo pregunté, lejos de ser una cosa que él quiere dar a conocer públicamente, ha sido algo que a él lo ha mantenido relativamente en un círculo limitado, y ya digamos que visto a la lejanía desde cierta perspectiva,
le ha resultado también con cierto beneficio. Todo tiene pros y contras, ¿no? Contras, lo que ya comenté; pros, pues que de cierta manera ha contribuido a su vida, a llevar una vida mejor, a que los mensajes que ha recibido le hayan posibilitado cambiar también su vida, hacer una vida más sana, poder contribuir a que actualmente su principal actividad ahora sea desde el punto de vista de la sanación, de las terapias alternativas, etcétera. Entonces ese es más o menos el contexto, Arturo y amigos, que yo les puedo compartir. Sí, pues adelante, vamos a escuchar un poquito de la entrevista, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Esta es la primera parte de 3, y bueno, pues aquí va un pequeño fragmento. Bien, pues, hola a todos, amigos y amigas de Factor Desconocido. Muchas gracias por su tiempo, paciencia y atención. En esta ocasión vamos a entrevistar a una persona que tiene testimonios de vida que ustedes van a comprobar que son extraordinarios y que queremos compartir con todos ustedes. Alejandro, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Pues buenas tardes a todos los seguidores, a todos tus amigos. Muchas gracias, al contrario, de haberme hecho la invitación. Y pues, más que nada agradecido de estas oportunidades que ya prácticamente ya no son casualidades, y que es un auge importante de que ya están sucediendo estas cosas en todo el mundo. Pues sí, Alejandro, mi primera pregunta es: ¿a qué te dedicas actualmente y cuál consideras que es la misión de tu vida? Bueno, la primera pregunta sí es más fácil, la segunda ha sido un poco más largo de contar. Primero, yo me dedico a la peluquería, a pesar de que yo había ido a la escuela, estudié, pero no me dediqué a eso por también las experiencias, con el peso de las experiencias y lo que ahora hago en relación a la salud. Y en cuestión de la misión, no la puedo yo describir como tal, el que me lo hayan dicho o que claramente me hayan dado a conocer lo que tengo que hacer específicamente, sino que se ha dado a través igual de las mismas experiencias y lo que me ha llegado o me nace estarlo haciendo como un impulso hacia las personas, hacia lo que me gusta conocer en cuestión de la salud, porque más adelante en cuestión de las experiencias tampoco me han dicho directamente algo como una misión como tal. Digamos que entonces tú estás en el camino de la sanación, pero no es algo que tú hayas buscado, o si lo buscaste, era algo que tú tenías desde pequeño, o cómo se fue dando todo este camino. En cuestión de la sanación, desde que yo me acuerdo, y eso estoy hablando cuando tenía unos 4 o 5 años, porque estudiaba en un kinder que era en un pueblo, y en ese kinder el uniforme que teníamos era blanco. Tenía un saco blanco, un pantalón blanco, tenía un cinto con una hebilla de metal plateada, y yo desde niño siempre me había soñado que vestido de blanco y estaba atendiendo a una persona en una pequeña cama, y de ahí me nacía el que yo voy a ser médico, quiero ser médico, pero no me veía con la ropa de un uniforme quirúrgico ni nada de eso, pero yo tenía la idea de que se iba a ser médico. De ahí, al verme yo con esa ropa, yo tenía el impulso de lo que había soñado desde antes de ponerme esa ropa del uniforme del kinder, y al ponérmela, de ahí me vino ese recuerdo de lo que yo soñaba, y de ahí en adelante me nació ese gusto, ese impulso de lo que yo quería hacer, sin tener idea prácticamente de qué forma o de qué se iban a dar las cosas. Pero a partir de ahí fue donde surge la idea del gusto por la medicina. Más adelante empiezo a darme cuenta de
que al tratar a una persona siempre hacía falta algo. Cuando se atiende a una persona siempre atendemos una parte, pero lo demás cuando está en desequilibrio es una curación, una sanación temporal, porque debe ser una forma integral, pero yo no sabía de qué manera poderlo realizar, hasta que ya al paso del tiempo, de las experiencias, surgió o despertó esto que yo no sabía que sabía. ¿Y cómo y desde cuándo empezaron tus experiencias de contacto y con qué seres te has comunicado? Lo del contacto, desde que era niño, las experiencias que platican mamá y papá, que yo no me acuerdo de esas, lo único que recuerdo era ver como si saliera el sol, pero muy rápido pasábamos enfrente de un arbolito donde yo siempre salía a ver en un patio, y se volvía, se ocultaba, pero nada más salía y entraba. Yo decía que era el sol. Podía ver algunas personas cuando yo estaba ya en la secundaria, no oía palabras ni nada, pero hacían muchos ademanes. Yo acostado y ellos se veían enfrente en un fondo muy oscuro, y ellos se veían con un traje que era un azul marino, que contrastaba, ¿no? con el fondo. Era una mujer, un hombre y un niño con un pelo muy rubio, brillante, y siempre me hacían de señas y no escuchaba nada. Unos amigos estaban en la búsqueda, pero una búsqueda de querer tener el conocimiento o informaciones que en ese tiempo era mucho de informaciones extraterrestres que ellos le decían. Yo no tenía ni la menor idea de qué hablaban, pero me daba el gusto porque se involucraba en cuestión de la salud. Me invitaron y fue en León. Cuando fuimos ahí me emocioné porque había muchas personas que hablaban de la meditación, de concentración, de muchas prácticas que yo no tenía ni la menor idea de lo que hacían, pero me emocionaba cómo es que ellos lo hacían, cómo es que veían, cómo es que sentían, cómo es que pasaba todo ese mundo que de repente yo lo estaba viendo y ellos lo platicaron y lo hacían como parte natural de ellos, ¿no? Ese día, pues íbamos a regresar temprano, pero se le ocurrió ahí a una persona, el piloto jubilado, que dice, vamos a ir al cerro del Cubilete, pero dice, porque yo estoy seguro que vamos a tener una experiencia increíble ahí. Vamos. Nos convencieron, bueno, pues yo era el más chico, ¿no? Y nos íbamos a ir ahí, yo tendría como unos 17, 18 años. Y pues ya nos invitaron, nos fuimos, y hay un camino que yo no recuerdo el nombre de esa capillita que está antes de llegar al cerro del Cubilete. Dicen que ahí llegan los peregrinos, hacen una escala y de ahí vuelven otra vez y siguen su camino para el cerro del Cubilete. Pero hay una capillita en la punta como de una loma, y pues todos llegamos ahí, está la capillita, y en la parte de abajo se encuentra una vendimia de cosas, ¿no? Entonces pues nos detuvimos y él seguía insistiendo que íbamos a tener una experiencia, que así es como se daban las cosas, explicándonos muchas cosas de esas, y yo pues me imaginaba de cómo él manejaba lo de las experiencias, algo como de película. Entonces mientras ellos recién llegamos, nos bajamos, ellos estaban comprando, platicando cómo pudiera darse esa experiencia, y a mí me daba mucha curiosidad la capillita que estaba allá arriba, pero me daba más curiosidad qué había adentro, o qué hacían ahí adentro, ¿no? Porque normalmente pues las iglesias o capillas tienen imágenes, pero en cada lugar tienen unas imágenes con un arte específico, ¿no? Entonces eso era lo que me llamaba la atención, se veía retablos, se veía cosas. Entonces yo me quedaba viendo mucho ese lugar, cuando de repente, al estar viendo ahí, yo no me di cuenta de qué forma estaban unas 3 personas, que eran 2 vestidas de azul marino, así a lo lejos se veía, y uno tenía una ropa blanca, como una bata, una túnica, que le llegaba a las rodillas, y aquí 3 cuartos, un pelo
que le llegaba a los hombros. Entonces yo me quedé viendo y yo no pensé nada, ni me imaginé nada, sino que me dio curiosidad. Pregunté al mismo señor que nos llevó y les pregunté que si ahí iban a hacer una representación de algo o había algún evento porque iban muy extraños, ¿no? Dice, no hay nada. Dice, precisamente ahorita porque no hay ningún movimiento de nada, venimos aquí para tener tiempo de esa experiencia, ¿no? Entonces ya se entretuvieron ahí, siguieron platicando, porque ellos tocaban temas que yo desconocía y hablaban entre ellos en cuestión de dimensiones y cosas, sus meditaciones. Entonces, estando así, al verlos otra vez que no se movían, el de blanco fue el que levanta su mano derecha. Y yo dije, ¿será para acá o por qué aquí me está hablando? Entonces yo me fui caminando, pero más por la curiosidad de esa capilla, porque a ellos no les había dado tanta importancia, nada más por la ropa extraña. Pues seguí caminando y conforme iba caminando, en eso hacía otra vez así, levanta su brazo, y dije, si me estará viendo a mí o es para los de allá atrás. Pues yo seguí avanzando y ya se veía más claro su piel muy blanca, estas otras personas de azul marino, como peinados hacia atrás, su pelo corto hacia atrás, blancos también, y él tenía un pelo un poquito más oscuro que los otros, pero ondulado, que llegaba aquí a la altura de los hombros, y él era el que levantaba así su mano. Entonces yo voy llegando y ya en la tercera ocasión hace así, levanta su brazo y pues yo ya estaba muy cerca, voy llegando a la capillita, unos 4 metros, 5 metros. Entonces yo me acerqué más para ir con ellos para preguntarles qué era lo que hacían o si ellos estaban en alguna peregrinación o algo, ¿no? Entonces, pero al verlos, yo reconocí el uniforme de los de azul marino con los que me pasaban en la secundaria. Los que se presentaban ahí eran igual. Entonces eso me sorprendió un poco porque dije, yo lo había soñado. No lo había soñado, lo había visto ahí cuando estaba en la secundaria. Pero eso yo solo lo pensé. Entonces yo me acerco y bueno, sus palabras fueron muy sencillas cuando yo comparto esta experiencia, pero en ese momento a mí me llegó en algo muy adentro, me hizo desahogarme por muchos días llorando y sintiendo emociones que yo no había experimentado, en la forma de que creía que yo estaba bien, que en la familia estábamos bien, mis hermanos, todo. Pero llegó y me dijo, yo sin decirle ni preguntarle nada, dijo, bienvenido seas, mi niño amado. Y bueno, esas sus palabras, ¿no? Muy sencillas, de que bienvenido seas mi niño amado. Y yo me quedé así como que extraño porque me habló así, yo lo sentí, sincero y demás, muchas cosas raras, pero antes de todo yo no tuve ninguna sensación, ninguna reacción, nada extraño, ¿no? Ni percibí nada porque lo hizo con su boca así, escuchando el sonido de sus palabras. Entonces, después de eso me dice, somos los mismos de siempre, de todos los tiempos y de todos los caminos. Es imprescindible que tengan que suceder estas cosas como han sido a través de los tiempos. No me dio tiempo como a preguntarle, dije, ¿de qué me habla? Sí, ¿de qué me habla? O a qué se refiere y por qué así tan de repente, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, sí, pero lo pensaba. Entonces él sigue platicando y dice, si tú no quieres que suceda en este momento, podemos esperar, pero es imprescindible que tengan que suceder estas cosas. Ya más adelante me habla y dice, nosotros
nos comunicaremos contigo, nosotros te diremos cómo, nosotros te diremos cuándo y nosotros te diremos dónde. El único que me habla es el de la túnica blanca, que traía una especie, yo digo si eran sandalias o como botas porque estaban muy delgaditas, le cubrían sus pies un poquito arriba de los tobillos, y las personas que estaban atrás de él eran un uniforme azul marino oscuro. No son corpulentos porque en el traje no se marcaban sus músculos, unas botas pegadas al mismo traje, pero parece que traen los pantalones metidos en las botas. Así se ve de lejos, pero forma parte de la misma estructura, con un cinto que es como una saliente del mismo traje en parte de la cintura, y nada más así como en sus oídos algo brillaba, ¿no? Lo que era adentro de sus, pues del oído, por dentro algo ahí como una burbuja. Pero el único que habla es esta persona de la túnica blanca. Y pues yo dije que yo hacía con la cabeza así, o hacía que no, porque en realidad fue como de sorpresa todo, me lo dijo así como de repente, que no me dio tiempo como a reflexionar o pensar por qué esto, nada más fue algo como una reacción de que sí, no, en el momento, ¿no? Ellos hacen eso, levantan otra vez su mano y se regresan por la sombra, porque también el sol como que les molesta mucho. Y al ir caminando así a lo lejos, al verlos, al dar la vuelta, porque yo me quedé pensando de todo lo que estaba pasando en ese momento, y ellos al dar la vuelta para allá, veía que sus pies no hacían huellas, no tocaban por donde iban caminando. Y ya, se dan la vuelta, y yo me quedé hasta que ya reaccioné, fui a ver qué había pasado todo, ya no los encontré. De inmediato así donde di la vuelta, donde ellos caminaron por alrededor de la capillita, ya no había nada. Nos regresamos, bueno, yo bajé y pues ya se había hecho tarde, ya nos íbamos a ir al Cerro del Cubilete y pues nos íbamos a regresar. El piloto jubilado dice, no se preocupen, dice, pues si ustedes no vieron nada, no pasó nada. Dice, normalmente estas experiencias que nosotros tenemos, dice, en las noches podemos soñar que a lo mejor la nave que estuvo aquí que ni nos dimos cuenta, o alguna luz, o algún ser que nos pueda decir algo, dice, pero en sueños, pero dice, de que pudo haber una experiencia, dice, la hay en no sé qué dimensiones y eso. Y yo no sabía qué había pasado o qué era en ese momento de esa experiencia. Y ese fue como que tu primer contacto así consciente. Ajá, mi primer contacto físico consciente, de que yo me diera cuenta de que me hablaron, que hicieron, que los vi, que estaban ahí, ese fue el primero. Y por lo regular, ¿de qué forma te comunicas con este tipo de seres? ¿Lo haces a través de sueños o lo haces a través de meditación o físicamente, así como acabas de describir esta experiencia, también te los topas así en algún momento de tu vida? Pues fue como una secuencia. Por ejemplo, al principio fue... Pues ahí está el testimonio, Rafael, que bueno, en las próximas emisiones de Factor Desconocido lo vamos a conocer a profundidad, ¿no? Sí, claro, nuevamente, hay que dar el beneficio de la duda. Como todo lo que hemos venido a decir aquí, es una situación no de creencia, sino de conocimiento. Es decir, lo que pedimos a los que nos escuchan y ven, no es de que crean, por ejemplo, el testimonio de Alejandro, lo que se vio en esta primera parte de la entrevista, lo que se verá en los siguientes segmentos, sino que si se siembra como que la curiosidad, el ánimo por investigar un poco más, bueno, pues se le dé el beneficio de la duda y habrá que investigar. Es eso simplemente lo que venimos a decir por acá. El testimonio de Alejandro, como les digo, es muy interesante. Nuevamente insisto,
no, Alejandro no quiere reflectores, ¿no? El hecho de que él haya accedido a dar esta entrevista es algo muy raro. Qué bueno que se haya animado como a dar a conocer su testimonio o parte de su testimonio, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que este tipo de testimonios se vayan dando a conocer, porque yo estoy seguro que hay muchas personas como Alejandro que han tenido vivencias similares y que poco a poco lo importante es ir rescatando esos testimonios y no creerlos, sino simplemente investigar a partir de esos testimonios, ¿no crees? Sí, definitivamente, y precisamente hablando de contactados, ahorita acabo de ver una publicación de nuestra amiga Elizabeth Ramírez, que, bueno, pues nos da a conocer que en Argentina se va a llevar el 4º Congreso Internacional de Ovnilogía Contacto. Y bueno, va a estar, por ejemplo, Travis Walton, que pues en el caso de Travis Walton se basó la película de Fuego en el Cielo. Sí, claro. Que bueno, ya tendremos la oportunidad de platicarlo. Además, Jevaer, que él es brasileño y director de la revista UFO Brasil. Wow. Silvia Pérez Simondini, por supuesto, y Andrea Pérez Simondini de allá de la Argentina. Y también Carlos Alberto Yurchuk, director del portal de internet Ay, se me fue mi querido Carlos Alberto. El Dragón Invisible. El Dragón Invisible. Este congreso se va a llevar el 11 y 12 de mayo. Va a haber también otras personalidades ahí en este congreso. Y el equipo de Visión OVNI nos invita precisamente para que, bueno, nuestros televidentes y radioescuchas que se encuentran allá en la Argentina, pues tengan la oportunidad de asistir a este 4º Congreso Internacional de Ovnilogía Contacto. Rafael. Pues sí, o pues igual y en una de esas hasta nos vamos por allá, Arturo, ¿no? Ojalá, sí, ¿no? Sí, muy interesante. Muchas gracias por compartir la invitación. Pues hemos llegado al final de Factor Desconocido, Rafael. Un último comentario para los televidentes y radioescuchas de SM Radio y Factor Desconocido. Bueno, pues agradecerles a todos, como decimos, por su tiempo, paciencia y atención. Invitarlos nuevamente a que puedan escuchar y ver nuestros podcasts y los programas que están que son anteriores, los episodios completos que están por ahí también en YouTube. Y pues muchas gracias a todos y pues invitarles a una siguiente emisión de Factor Desconocido. No, gracias, Rafael. Y bueno, ya para finalizar rápidamente, estoy viendo también acá en las redes sociales que la señora Coco Ontiveros, que es una periodista ya de muchos años de aquí de Querétaro, compartió un video de próximamente llega a los cines de México la película del Padre Pío, el misterio del Padre Pío. La productora Paloma Fernández así lo dio a conocer y bueno, estaremos pendientes de esta película porque bueno, aborda el caso, la vida del Padre Pío. Hay que recordar que bueno, pues él, según indican algunos interesados en estos temas, pues él era estigmatizado. Así es. Entonces, yo supongo que va a estar interesante. ¿Qué te parece si la próxima emisión de Factor Desconocido hablamos un poco del Padre Pío y el contexto que rodea la parte de los estigmas, ¿no? Sí, claro, y hay otros contactados muy famosos, ¿no? Bon Giovanni, etcétera, ¿no? Que también han sido estigmatizados. Es algo muy particular. El Padre Pío, bueno, dentro del contexto de la Iglesia Católica, pero hay muchísimos otros casos. Entonces, claro que sí, es un tema también muy interesante, sí, interesante, que está relacionado también con los contactados. Porque pues estos en la tradición religiosa o en varias tradiciones religiosas católicas, cristianas, no cristianas, etcétera, pues antes les llamaban estigmatizados o etcétera, ¿no? Pero pues ahora los llamamos algunos de ellos contactados, ¿no? Bueno, ahí sería cosa sí, es muy polémico buscar la información y de discernirla, ¿no? Recuerdo mucho también a Teresa Newman, ajá, que también algunas imágenes que he visto y videos también de ella que son verdaderamente impactantes, sí, claro, llora sangre y en fin. Pero en la próxima emisión de Factor Desconocido les traeremos toda esta información. Yo soy Arturo León y le doy las gracias por habernos acompañado aquí en Factor Desconocido a través de la señal de SM Radio. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche.
Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.